En este vídeo voy a mostraros una aplicación que se llama JMOL y cuya ventaja o principal característica es que nos permite visualizar biomoléculas o moléculas en 3D, en 3 dimensiones. También nos permite girarlas y hacer algunas cosas que os voy a mostrar en este vídeo. Tiene una pequeña dificultad y es que para visualizarla, como aquí dice, pues utiliza un navegador Java, utiliza la aplicación Java, que yo, por ejemplo, en mi ordenador he tenido que instalarla para poder ver esta imagen que se ve aquí estática, verla en movimiento, hay que instalarla. Y luego tiene un problema, y es que para cada biomolécula que quieras ver tienes que autorizarle a la aplicación Java. Entonces es un poco lío. Aunque bueno, os voy a mostrar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, basta con ir a Google y poner JMOL y ya te sale esta página donde te lo puedes descargar. Aquí tienes aquí ves todas estas entradas para conseguirlo, te explica cómo funciona. Bueno, aquí hay varios manuales, hay libros, hay un poco de todo. Pero bueno, yo creo que esto no lo necesitamos. Yo he buscado y he encontrado, por ejemplo, estas dos páginas. Aquí es una página en la que puedes ver muchas moléculas, en las que tú haciendo clic, pues ya te hable la aplicación JMOL para esa molécula. Por ejemplo, esta es otra, que a mí me gusta, que tiene un montón de cosas, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver el link y si no os lo dejo en la descripción del vídeo. Y esta, pues aquí veis un montón de moléculas de pues, carbohidratos, aminoácidos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera ver una molécula, ya aquí tengo varias pestañas abiertas, pero por ejemplo, si yo quisiese ver, por ejemplo, aquí tenéis, empezamos por una molécula muy sencillita, que es la molécula del agua, en la cual, una vez que cargue, vamos a poder ver. Esta es la molécula de agua. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente con el cursor, si haces clic con el botón izquierdo, pues puedes ir moviendo, ¿veis cómo se mueve el ratón? Yo estoy moviendo el ratón, ves la flecha y lo que voy haciendo es, voy moviendo la molécula en el espacio. Así se mueve. Si yo ahora le doy a la rueda del ratón, pues lo que hago es acercar la molécula o alejarla. Así que la primera función, botón izquierdo, haces clic y mueves la molécula en el espacio. Con la rueda amplías y acercas, y si le das al botón derecho, lo que te abre es un menú desplegable en el que puedes elegir varias cosas. Pues, por ejemplo, podrías elegir, pues, por ejemplo, cambiar el color del fondo. Pues si vas aquí al color del fondo, pues dices, pues lo quiero de color verde. Pues te cambia la molécula de color verde. Aquí puedes poner el color de fondo que más te guste, que mejor te lo deje ver. Podrías pues cambiar más cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el tipo de vista. Podrías seleccionar, pues, por ejemplo, yo qué sé, pues el hidrógeno. Voy a seleccionar los hidrógenos. Y entonces das el botón derecho y dices, quiero mostrar solo seleccionado. Y solo te mostraría los dos hidrógenos. Desaparece el resto de molécula. Esta molécula no tiene mucho sentido, pero veréis que moléculas que son más complejas, que son largas cadenas, pues a lo mejor interesa seleccionar un átomo o unos átomos y ver dónde están. Bueno, otra molécula, por ejemplo, que podemos ver sería la glucosa. Esta molécula de glucosa, aquí la veis. Es un anillo formado por 6 carbonos. Aquí está el anillo. Este es el anillo, 5 átomos de carbono y oxígeno, y luego los radicales. Esto me permite, como podéis ver, ahora lo estoy moviendo, si amplío un poco más la pantalla, ¿veis? La veo más grande y aquí puedo acercarme, casi para meterme dentro de la molécula, o alejarme. Y puedo girarla. ¿Veis? Y así, por ejemplo, en ello puedo ponerlo así, que sería como una proyección en plano, o puedo colocarlo así, con la cual vería qué átomos o grupos de átomos están por encima del plano, estos de aquí, o por debajo del plano. Bueno, otras moléculas que nos interesan, yo creo,
aquí sería, por ejemplo, vamos a buscar en esta página, pues la molécula de ATP. Si yo la quiero cargar, pues me va a decir, ¿ves? Esto la he puesto para que veáis que por seguridad Java no te deja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto sería para, yo lo he hecho antes para todas estas moléculas que tenéis aquí, pero yo para cada molécula, entonces tendría que aceptar, tendría que cargar seleccionar esta URL, copiarla, tendría que acceder al panel de control de Java, que en mi caso lo tengo aquí abierto, ir a la parte de seguridad y aquí habilitar a qué páginas les permito ejecutar. Entonces tendría que ir aquí, yo he puesto, como veis aquí, todas las moléculas que os voy a enseñar en este vídeo y en otro. Entonces le das a agregar y aquí añadirías, por ejemplo, pegas y aparece aquí el ATP. Es que esto, aquí está el ATP. Entonces lo agregas, continúas y aceptas. Con lo cual, lo que has hecho es has habilitado para que esta URL se cargue. Entonces le das y ahora está cargando la aplicación Java. Te pregunta si quieres confirmar, le das a ejecutar y entonces ya se cargaría la molécula de ATP. Aquí tienes ahora ya, puedes hacer con ella pues lo que quieras. Vamos a ampliarla un poquito. Aquí tienes, por ejemplo, en esta página una pequeña explicación. Si tú, por ejemplo, aquí colocas la molécula de ADN, dices, de ATP, perdón, bueno, pues dices, mira, por ejemplo, a ver si consigo ponerla un poco a derecha para que la veáis bien. Aquí. Pues aquí tendríamos, yo ahora, por ejemplo, aquí identifico pues los 3 grupos fosfato, 1, 2 y 3. Este es el azúcar. Y aquí tenéis la base, que es la adenina. ¿De acuerdo? Adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. Aquí hay una pequeña explicación que es interactiva. Si yo le doy aquí adenina, pues lo que ya me hace es, fijaros que me resalta la adenina. ¿Veis? Le he dado a la adenina y me resalta los átomos que forman la adenina. Si doy a la ribosa, me resalta la ribosa. La coloco para verla bien. Y aquí veis dónde está la ribosa. Y si pongo los 3 grupos fosfato, pues los marca. Entonces esto tiene la gran ventaja de que yo puedo, ahora puedo ampliarla para ver bien, por ejemplo, la estructura de la ribosa. Aquí la tengo. Este sería el oxígeno. Estaría esto. Toda la cadena carbonada. Bueno, pues esta, por ejemplo, sería la molécula de ATP. Otra molécula, por ejemplo, que seguro que conocéis y que habéis estudiado, pues sería, por ejemplo, la glucosa. Vamos a recargar, bueno, voy a ponerlo en esta página, que también es glucosa, que me interesa porque me trae esta explicación. Le damos aquí a cargar la página. Aquí tenemos la glucosa, ¿veis? Yo creo que identificáis el anillo de la glucosa ciclada. Aquí tenemos el oxígeno y estos son los carbonos. ¿Cómo puedo hacer para identificar? Esto suele ser la proyección, como veis, como si estuviese aplastada contra la pantalla. Yo ahora puedo coger y puedo moverla en el espacio. Incluso puedo pues, hacerla más grande. Pero, por ejemplo, a lo mejor si no me aclaro muy bien aquí dónde están los carbonos, los oxígenos, hombre, yo sé que el rojo son los oxígenos, el gris son los carbonos y los blancos son los hidrógenos. Pero, por ejemplo, tiene aquí una cosa muy interesante esta página, Biotopics, y es que, por ejemplo, aquí te hace una pequeña explicación de todo lo que es y aquí te dice que puedes poner los átomos de carbono, sus numeritos. Si tú le das aquí, pues fíjate que puedes seguir moviendo la molécula, pero aquí y ahora ya sabes dónde está el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el sexto. Estos son los 6 átomos de carbono de la cadena de la glucosa, que en este caso se ha ciclado gracias a este oxígeno, un enlace hemiacetálico. Seguramente habréis estudiado en vuestra clase de biología. Entonces, ¿esto qué me permite? Pues esto es muy interesante, por ejemplo, desde mi punto de vista, porque puedo rotar la molécula y tengo siempre localizado, aunque la ponga así y la gire, dónde está el 5, el 6, y entonces digo, no, espera, que la quiero colocar con el 1 a la derecha, que es como lo entiendo mejor. Pues yo la coloco así. Entonces, por ejemplo, aquí ya veo perfectamente dónde está el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si la muevo así, por ejemplo, pues aquí vería la molécula en el plano. El carbono 1, 2, 3, 4, veis que veo que esto está en el plano y que luego, por ejemplo, aquí me quedan unos sustituyentes por debajo y otros por arriba. Esto nos servirá para determinar, por ejemplo, la forma alfa y beta que os explicaré en otro vídeo.
Y la última molécula que os quiero mostrar bueno, pues como introducción a JMOL es esta molécula, que es la de ADN. Es una molécula más compleja para que veáis pues también cómo esta molécula, ya tiene muchos átomos de carbono, pues fijaros, aquí a lo mejor yo digo, es que aquí no veo mucho. Bueno, voy a alejarla un poco. Pero luego, una cosa interesante, por ejemplo, es podéis darle al botón derecho y aquí puedes seleccionar. Y tú dices, bueno, pues yo quiero seleccionar, por ejemplo, pues no sé. Pues por ejemplo, solo los carbonos. Le das y ahora vuelves a seleccionar, mostrar solo lo seleccionado, y entonces verías solo los carbonos de esta molécula. En este caso yo creo que no es muy interesante esto, pero en otras sí. Por ejemplo, si yo fuese atrás a la glucosa que os enseñé antes, aquí, si yo aquí le diese al botón derecho y le dijese, perdón, tengo que quitar esto, voy a volver a cargarla para que me quite la etiqueta de los átomos de carbono. A veces no sé por qué, pero hay como que darle 2 veces. No sé si es por un tema de seguridad de Java que no carga bien a la primera y hay que esperar a la segunda. Bueno, pues aquí voy a entender esto que os digo, de por ejemplo, darle al botón derecho y digo, voy a seleccionar, por ejemplo, solo los carbonos para ver cuál es el anillo de carbonos. Entonces yo le doy dónde están los 6 carbonos de la glucosa. Los he seleccionado y ahora tengo que darle a seleccionar y decir, muéstrame solo los seleccionados. Si se lo doy, fijaros que desaparece todo lo que no son carbonos. Entonces yo ahora mismo aquí, ¿veis? Tengo el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto sería la cadena de los carbonos de glucosa como está colocada en el espacio. Ahora veis que se ha roto el ciclo. Aquí se ve muy bien cómo el elemento que une el ciclo es el oxígeno. Si yo ahora le diera aquí, vuelve a aparecer toda la molécula y veis cómo aparece el oxígeno, que es el que cierra el ciclo. Porque el sexto carbono de la glucosa sabéis que está como un radical del carbono 5. Bueno, pues esto era para enseñaros un poco cuando queréis seleccionar algunos átomos. En la molécula de ADN, que es una molécula muy grande, pues es muy interesante estos botones de aquí. ¿Por qué? Aquí te hace una pequeña explicación. Y luego aquí, por ejemplo, tú dices, bueno, quiero que me la rotes. Y él, según la tengas colocada, fíjate, la rota. Dices, pero en los dos sentidos. Y luego si tú, por ejemplo, dices, yo ahora fijaros, estoy haciendo clic y la coloco. Si la coloco en vertical y, por ejemplo, la hago un poco más pequeña con la rueda del ratón, pues ahora la pongo aquí y digo, ahora quiero que me la rotes. Y entonces lo que te hace es, mira, te la rota en este sentido. Primero, y yo, haciendo clic y moviendo el ratón hacia la izquierda, la roto en este sentido o en este otro. Y puedo ver cómo giraría la hélice. ¿Qué más cosas puedo hacer aquí? Pues por ejemplo, yo podría, por ejemplo, fijaros, marcar lo que sería la cadena, cada una de las cadenas. Fijaros que aquí yo amplío, aquí se ve un poco mejor si no amplío, y veis que al rotarla puedo visualizar, fijaros que lo que hago es clic y muevo hacia la derecha o hacia la izquierda. Si yo me colocara aquí, puedo ir subiendo por la hélice. ¿Cómo? Pues haces clic y giras hacia ¿veis? Espera que se mueve, así. Y haces clic y vas moviendo hacia la izquierda. Entonces ves cómo podrías ir siguiendo esa línea, cómo va subiendo la hélice. Entonces aquí ves perfectamente con 2 rayas dónde están, cómo están, ¿no? Las 2 hélices. Yo la vuelvo a colocar de pie, porque a lo mejor la veo mejor así. Y hago clic y muevo hacia la izquierda, arrastrando el ratón. ¿Ves? También podría decir, bueno, quiero ver los pares guanina-citosina. Pues tú le das y te los pinta de colorines. Por ejemplo, aquí si yo ahora hago un poco de zoom, podría ver, estos son los pares guanina-citosina, amarillo-verde. Aquí los vería. Si quiero marcar los de adenina-timina, son los morados y azules. Puedo hacer reset y marcar solo los de adenina-timina. Cada vez que le dé aquí reset, es como volver al principio. Aquí, por ejemplo, le he dado, fijaros, a los puentes de hidrógeno. Entonces yo aquí puedo mover la molécula y fijaros cómo se ve perfectamente, pues aquí 3 puentes de hidrógeno de una citosina guanina y, por ejemplo, en esta otra, lo hacemos un poquito, a ver si haciéndolo un poquito, no, un poco más pequeño, a ver si se ve mejor así.
¿Veis? Pues aquí tumbando un poco la molécula, yo podría ver dónde hay 3 puentes de hidrógeno. Por ejemplo, aquí se ven 3 puentes de hidrógeno. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí. ¿Veis? Aquí se ven, a ver si os lo consigo poner bien. Mirad, aquí se ven 3 puentes de hidrógeno muy bien. Y aquí se ven 2. Esto serían unas bases guanina-citosina y una adenina-timina. Bueno, ¿qué más cosas se puede hacer? Aquí, pues, por ejemplo, podríais poner la molécula de ADN, así, en forma de bolas, llenando todo el espacio. Si yo lo quito, ahí la veis, la molécula de ADN, ahí la veis, con la estructura molecular en forma de bolas y varillas, y aquí la veríais, pues, compacta. A veces a lo mejor pues nos interesa también verla así, ¿no? Y podemos entenderlo. Bueno, pues esto básicamente es lo que se puede hacer con esta aplicación JMOL, que os vuelvo a poner, la buscáis en Google y tenéis aquí. Y luego en un vídeo posterior, pues vamos a comparar, utilizando esta aplicación, pues la estructura de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.